doctor Jonathan Barriga y refiere que llegan muchas emergencias al hospital regional con problemas de apéndice. Así es. Y se asemeja mucho al cólico, ¿no? Claro que sí, ese es el detalle, ¿no? Es un dolor que empieza a nivel del epigastrio, que vendría a ser la parte alta del estómago, y luego migra hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, como empieza como un simple cólico, muchas veces, bueno, pues los mismos pacientes acuden, ¿no?, a las farmacias y se automedican, lo cual no es lo más ideal. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello y con los niños, con los Cuando bebés. uno va en todo caso a la farmacia y se automedica, puede complicar la situación Claro si se que trata sí, de un apéndice. definitivamente. ¿Por qué? Porque enmascara el cuadro. Al calmar el dolor, entonces es ahí cuando el apéndice sigue inflamándose y sigue evolucionando el cuadro. Y podría llevar a una peritonitis. La peritonitis es la mayor causa de mortalidad en todas las series mundiales de abdómenes agudos quirúrgicos. Entonces es por eso que yo vengo a invocar a la población de que ante un dolor abdominal, pues por favor que acudan al hospital. Veíamos a un niño, justamente lo vemos en imágenes, ¿se presenta también casos de apendicitis en niños? Claro, claro que sí, se presenta ¿Con qué frecuencia últimamente? Ya, para que tengan una idea, aproximadamente la cantidad de niños que operamos en el Hospital Regional de Ica va de 5 a 8 por día con este cuadro. De 5 a 8. Claro, ¿por qué? Porque es un hospital de referencia. Entonces vienen constantemente pues los niños. O sea, es Bueno, muy creíamos que era esporádicamente. No. La apendicitis es un cuadro quirúrgico, como le digo, muy frecuente. Muy frecuente. Bueno, pero en el caso de niños también es frecuente. Claro, es frecuente. O sea, lo más frecuente es a partir de los 15, 18 años, ¿no? Pero es con bastante frecuencia también en los niños y también en los pacientes de la tercera edad. Entonces, he ahí, ¿no?, la importancia de que por favor acudan al hospital para hacer un adecuado diagnóstico y luego, pues, ¿no?, la intervención quirúrgica, que es el tratamiento ideal. Muy bien, si usted tiene alguna consulta, aprovechemos el momento, llamemos al 256735, podemos absolver todas las interrogantes. Estamos dialogando con el doctor Jonathan Barriga sobre este problema constante como es el apendicitis. Doctor, estábamos hablando que el apéndice se inflama por varios factores, por muchos motivos. Usted estaba mencionando una obstrucción, ¿no? Así es. Siendo el más frecuente el fecalito. Nos acercamos por favor al micrófono. Sí, el más frecuente el fecalito es lo que llega a impactarse dentro del lumen del apéndice y llega a impedir la adecuada irrigación. Restos de heces. Claro, así es. Para que la gente lo comprenda. Así es, restos de heces. Los cuales llegan a inflamar el apéndice y eso es lo que ocasiona el cuadro, ¿no?, que viene a ser netamente quirúrgico. Entonces, conforme va transcurriendo las horas de este cuadro, es cuando se va complicando, siendo ahí después de que se llega a, por decirlo así, reventar, y pues luego tenemos ya deposiciones libres en la cavidad abdominal, lo cual ya correspondería a una peritonitis, ¿no? ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Porque los médicos hoy en día, pues me imagino que tienen que hacer diversos exámenes para identificar cuál es el problema, porque podría tratarse de otra cosa también, ¿no? Así es. Bueno, la apendicitis aguda tiene la peculiaridad de que el diagnóstico es en un 90% de casos netamente clínico. Entonces, ante manos entrenadas de un médico, pues podría llegarse el diagnóstico. Tenemos exámenes auxiliares, como los exámenes sanguíneos, que vienen a hacer un hemograma completo para ver si es que la serie de leucocitos, o que vendrían a ser nuestras células de defensa, se incrementan. También se podrían realizar ecografías, incluso tomografías, ante una duda diagnóstica. Pero ya el hecho de que conversemos con el paciente y nos relate cómo va el transcurso, ¿no?, de su enfermedad, cómo se inició el dolor, dónde está localizado, y ante un buen examen físico, pues llegamos a un adecuado diagnóstico. Bueno, entonces, como le comentaba, llegan los pacientes pues a nuestra emergencia, llegamos a hacer el diagnóstico e inmediatamente pasan a sala de operación. Se revienta el apéndice cuando transcurren varias horas de no haber sido intervenido quirúrgicamente. Así es. Claro, es que en algunos casos vienen pacientes que han estado soportando el dolor 3 días, 4 días. ¿Por qué? Porque se han estado automedicando. Entonces, eso es a lo que yo voy, ¿no? Por favor, si tienen algún dolor abdominal, pues no deben acudir hacia un médico, hacia el hospital, hacia un centro de salud, porque nosotros estamos gustosos en ayudarlos, ¿no? Automedicarse lo único que podría hacer es aplacar el dolor, Así ¿no? es. Pero complica lo otro. Claro, aplaca el dolor, pero el cuadro sigue avanzando, sigue avanzando. Es por eso, ¿no?, la importancia de que ustedes deben de acudir a los médicos, ¿no?
Por hablar de horas, ¿cuánto tiempo podría resistir una persona con un apéndice inflamado antes que se convierta en peritonitis? Claro, eso sí depende de cada persona, depende del sistema inmuno de cada uno, pero aproximadamente estamos hablando de 24 horas de un día, aproximadamente. En algunos casos pues podría soportar un poco más y en otros casos pues no, podría ser mucho más rápido, ¿no? Que el apéndice pues se puede llegar a complicar. Pero, Sí. ¿cuáles son las causas más allá de repente de la obstrucción? ¿Hay otros motivos por el cual se inflama el apéndice? De repente el consumo de muchos condimentos, mucha grasa. Bueno, en este específico caso del cuadro clínico no se ha hallado... No tiene mucho que ver. Sí, no se ha hallado algo que predisponga a que uno llegue a tener un cuadro de apendicitis aguda. No es así, ¿no? Hay otros cuadros quirúrgicos que sí tienen factores de riesgo, en los cuales podrían llegar a causarme una patología de esa magnitud. Y ¿no? de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿han intervenido a más casos de hombres o de mujeres? Es más frecuente en varones. En hombres, En varones es más frecuente. Y la edad es a partir de los 18 años hasta los 30 años. Ahí está la mayor casuística de pacientes que hemos intervenido. Como le digo, también a los extremos de la vida, ¿no? Pacientes bebés hasta pacientes adultos, ¿no? Que fluctúan entre los 80 años. Bien, vamos a recibir la primera comunicación telefónica. Recuerden que el tema del día de hoy es apendicitis. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Cómo está, caballero? Lo escuchamos. Tengo una consulta. Porque mi esposa, allí de 2 días, pasó el dolor del estómago y le duele todo el cuerpo y ganas de vomitar, le duele de un lado, un pedazo y pasa para la otra derecha y ahorita tengo que lleve a clínica de Tacate. Digo que tiene que tomar fiebre adentro y Pero el dolor es en el abdomen. sí, Se asemeja a un cólico. 5 cuartos y no deja de respirar, tiene dolor del estómago, después el dolor de la cabeza, no puede levantar, después con una ampolla y sí, igual, pero ahora un poquito bajó ahora y no sé qué viene de qué viene eso. ¿Este dolor fue esporádico o ya tenía anteriormente? No tenía, ¿Cuántos años tiene el paciente? de 48. 48 años. Muy bien, doctor. Gracias, caballero. ¿Qué nos podría indicar respecto según los síntomas, el cuadro que presenta este paciente? Claro, el paciente refiere que tiene un dolor abdominal que empieza pues en la parte alta. Bueno, yo lo he entendido que está yendo hacia la parte derecha, que podría ser la fosa ilíaca derecha donde está ubicado el apéndice. Ahora, aparte de eso, tiene fiebre. ¿Se presenta con fiebre? Claro, fiebre, ¿También? náuseas, vómitos, deposiciones líquidas asociadas. Entonces, todo eso nos lleva a concluir a que el cuadro podría ser quirúrgico. Ahora, me parece muy bien lo que están haciendo en la clínica porque está en observación el paciente, le están dando un tratamiento, está hospitalizado, se queda allá. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir evaluando adecuadamente, pues, y ante ya el diagnóstico adecuado del cirujano, pues, posiblemente ingresas a la operación de seno una apendicitis. Pero sí, ¿no? El paciente está bien. Pues, Pero no es difícil de diagnosticar No. una apendicitis, ¿no? No, claro, hay cuadros que podrían ser difíciles, ¿no? En aquellas pacientes, por ejemplo, que, bueno, son jóvenes, están en la edad reproductiva, y inclusive en algunos casos, pues, ¿no? Se podría, con un embarazo ectópico, pues, podríamos hacer un diagnóstico diferencial. Pero en los varones sí es un poco más sencillo llegar al diagnóstico, definitivamente. Entonces, ante la mayoría de cirujanos que ya están bien entrenados y como es un cuadro tan frecuente, pues ahí que las manos y la experticia de los cirujanos pues llegan a un adecuado diagnóstico. ¿Todas las personas tienen el apéndice en la misma ubicación? Claro, la mayoría de personas tienen en esa ubicación, ¿no? Hay unos cuadros que se podrían enmascarar porque se encuentran en la parte retrosecada, en la parte posterior. Inclusive se han descrito apendicitis en el lado izquierdo, ¿no? Pero son casos ya rarísimos. En la gran mayoría de casos está ubicado pues, en el mismo lugar en todos los humanos. ¿Se presenta este problema en los niños con los mismos síntomas o es algo diferente?
Claro, el detalle de llegar a evaluar y diagnosticar a un bebé es un arte, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño muchas veces no nos puede decir, al igual que un adulto, ¿sabe qué, doctor? Me duele acá, todo, solamente el niño llora y llora, ¿no? Entonces ahí es donde viene el examen pues, físico, ¿no? El examen físico es completo, de la cabeza a los pies. Y pues sí, ante, como le digo, las manos entrenadas de un pediatra, un cirujano, pues se llega a hacer el diagnóstico. Pero es más difícil. Solo tocando, Claro, palpando. claro que sí, examinando. ¿No sería necesario en este caso una ecografía para hacer el diagnóstico? Sí, les hacemos También, para ecografías, estar seguros. exámenes de sangre, sí, pero como en este específico caso, pues el examen físico es mandatorio para diagnosticar una apendicitis. Usted ha señalado que los casos frecuentes se presentan en varones. En varones, 18 ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué más en los varones? Es la casuística mundial. Se ha tratado de hacer estudios para llegar a determinar el porqué, las causas, pero no, eso es en todas las series mundiales. Es más frecuente en varones en esa edad. ¿Y se puede evitar un problema del apéndice? ¿Podemos hacer algo para no llegar hasta eso, hasta que nos saquen el apéndice? Bueno, en realidad no. Una No. vez que ha sido ya diagnosticado un caso, pues el tratamiento ya es netamente quirúrgico. Así es. ¿Y qué pasa con la cirugía? ¿Te extraen el apéndice por Claro, completo? hacemos una apendicectomía, pues así es, completa. En caso de que hubiese pues ya un cuadro de peritonitis y todo, pues ya aparte de eso hacemos un lavado de la cavidad peritoneal pues para extraer las deposiciones que hayan quedado libres en la cavidad abdominal. ¿Y una persona puede vivir sin apéndice? Sí, así es, completamente normal, sin ninguna dificultad pueden hacer continuar su con vida totalmente normal. Completamente normal. Claro, el tiempo postoperatorio sí depende de acuerdo a la cirugía que le hayamos realizado. ¿No? Entonces actualmente ya se hacen apendicectomías que son vía laparoscópica, que son mínimamente invasivas. Entonces, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Que es netamente quirúrgico. Pero sería bueno también saber cómo se realizan las intervenciones, Claro. ¿no? Porque la gente le teme mucho ser operado, ¿no? Así es, claro, es un temor que todos tenemos, ¿no? Que cómo es ¿Se la hace un cirugía. corte? Claro, hay dos tipos de cirugías. Uno que es la convencional llamada cielo abierto, que es una cirugía pues abierta con una incisión, como usted dice, que pues la incisión es depende de cómo sea el cuadro, depende de dónde está aparentemente la ubicación del apéndice, ¿no? Entonces llegamos a incidir piel, tejido celular subcutáneo, ingresamos y localizamos el apéndice, luego hacemos pues no la apendicectomía, que es la extracción total del apéndice, y luego empezamos pues a cerrar por planos. La apendicectomía pues es una cirugía que todos los cirujanos están entrenados pues, para realizarla, como le digo, como es la mayor... No es tan difícil, digamos. Claro, por lo que vemos tantos casos y es bastante frecuente, pues es una cirugía que se realiza pues cotidianamente. La situación en todo caso más complicada sería cuando esta ya se traduce en Una peritonitis, ¿no? Así es. Claro, ya cuando es un cuadro de peritonitis las cosas cambian. ¿Por qué? ¿Qué Porque implica una peritonitis? ¿Qué implica la peritonitis? De que ya el apéndice se ha reventado, de que hay deposiciones libres en la cavidad abdominal, de que hay líquido inflamatorio libre en la cavidad abdominal. Contamina todo el cuerpo, todo el organismo. Contamina toda la parte del abdomen. Tenemos el epiplón, que vendría a ser como la policía del abdomen, que llega a englobar pues la parte de los restos, lo que se haya reventado, por así decirlo. Pero es ahí a cuando se viene un poco más difícil los casos. ¿Por qué? Porque el apéndice tiene que ser ligado de una manera diferente, tenemos que llegar a contener pues todo lo que hay y luego dejamos drenes. ¿Cuál es la finalidad de los drenes? Que sigan saliendo pues por contrabertura hacia la parte externa las bacterias que quedasen pues dentro. Claro. ¿Y qué puede desencadenar a posterior una peritonitis? Bueno, una vez realizada la cirugía, el caso pues ha sido resuelto. Luego lo acompañamos ya con una antibiótico terapia adecuada. ¿Ya? Entonces, mientras que el apéndice, bueno, se haya diagnosticado la apendicitis y no haya sido intervenido, pues las horas siguen transcurriendo y sí podrían llevarme a una peritonitis. Que conlleva la muerte. Que conlleva la muerte, claro. La peritonitis es la principal causa de mortalidad a nivel mundial de abdómenes agudos quirúrgicos. Entonces, es por eso la importancia de hacer el adecuado diagnóstico y pues el adecuado tratamiento. La adecuada intervención La también, adecuada ¿no? Porque intervención, siempre hemos escuchado, ¿no? Ingresó por un cólico, después se supo que era un cuadro de peritonitis, perdón, de apéndice, desencadenó una peritonitis y el paciente murió por falta de atención. Así es. Por eso es una emergencia quirúrgica. Sí, entonces, ante cualquier duda, pues nosotros estamos gustosos de recibirlos en el hospital regional. La misión de los médicos es servir a la población, es ayudarlos.
¿no? Entonces reiteremos, doctor, por favor, los síntomas, ¿no? El dolor abdominal. Dolor abdominal. Si viene con vómitos, Así es, con fiebre, fiebre, con diarrea, deposiciones líquidas. ¿qué conlleva? Tienen que acudir, por favor. ¿Por qué? Porque podría ser en la mayoría de casos pues, un cuadro pues, apendicular, ¿no? El dolor se localiza, como le digo, primero en la parte alta del abdomen y luego va migrando hacia la fosa ilíaca derecha, que está ubicado en la parte inferior del abdomen, pues al lado derecho. Claro, uno piensa, ¿no? Que es una indigestión, Claro, algo que le cayó claro. mal, ¿no? Algo que comió, de repente mucha grasa, se me está inflamando el estómago, lo siento abultado, bueno, debe ser por la comida, ¿no? Así Siempre es. se dice eso. Así es lo primero que... ¿Y qué es lo que pensamos. tomas, no? Un Empiezan- antiácido. Así es, empiezan con los analgésicos. No les calma el dolor y siguen con un analgésico más potente. No les calma el dolor, van de nuevo a la farmacia y piden pues ellos mismos que sea administrado una ampolla, ¿no? Claro. Y es así como van pasando las horas, incluso días. Por eso es que les invoco que vayan a un La psicólogo. única recomendación en todo caso, doctor, sería cuando existe estos síntomas que ya hemos hecho mención, acudir al especialista, Claro ¿no? que sí. Ir al hospital para saber a ciencia cierta de qué se trata. Así Pero es. no lo podemos prevenir de otra manera, de repente llevando un estilo de vida diferente. Claro, como le digo, en el específico caso de la apendicitis, pues no hay algo que me llegue a prevenir que pueda tener yo un cuadro de esta índole. Y lo demás sí, pues es recomendable, ¿no? Para los casos de estreñimiento, pues una adecuada dieta, ¿no? Una vida saludable, el hecho de hacer actividad física, no tener una vida sedentaria, eso sí nos ayuda muchísimo. Fundamental, ¿no? Fundamental, que es importantísimo, ¿no? Para la Muy salud bien. de nosotros. Doctor Barriga, de otro lado, hay un importante evento que acaba de desarrollar el Hospital Regional, que fue esta campaña gratuita de operaciones de labio leporino y paladar hendido. Finalmente, ¿a cuántas personas se le logró devolverle la sonrisa? Tuvimos esta importantísima campaña a nivel nacional, porque han venido a diferentes partes del país, ha venido Yurimaguas, Sabancay, La Libertad. Entonces, hemos hecho 54 cirugías, las cuales han sido de alta complejidad, que es paladar hendido, labio leporino. En algunos casos han sido casos primarios, en otros casos han sido ya niños que son un poco más grandes, inclusive adolescentes, que inclusive les hemos hecho la rinoplastía. ¿Por qué? Porque en el primer caso que se llega a realizar la cirugía de labio leporino, paladar hendido, pues en algunos casos vemos la naricita cómo se queda desviada hacia un lado, o el orificio, la fosa nasal, pues es más pequeño de un lado, y luego ya como están más grandes, pues se les puede realizar la rinoplastía. Ha sido una campaña pues exitosa, ¿no? No ha habido complicaciones. Los cirujanos que han venido han sido 8 cirujanos de Estados Unidos. La ONG en la cual ellos pertenecen es Helen de Children. Entonces, año tras año vienen acá hacia nuestra región, a Ica, y tenemos el agrado y el gusto de recibirlos en nuestro hospital. Ahora, ¿cómo va a ser el postoperatorio? Porque el tema no queda ahí, lo operaron claro. punto, ¿no? Claro, los niños son citados al tercer día de haber sido realizada la cirugía, al quinto día, y luego, pues igual, como tenemos la historia clínica, los datos, ¿sí? Les hacemos un seguimiento. Ahora, si es que tienen que viajar al lugar donde son, porque como le digo, muchos de ellos pertenecen a otros lugares, pues tienen el número telefónico de nosotros, inclusive nosotros también en nuestra base de datos, y llamamos pues a la mamá para ver cómo va. Ahora, ellos sí tienen la obligación de acudir, como le hemos indicado, ¿no? A un cirujano para que los evalúe en caso que no pudiesen venir, y pues pues ellos acuden a nuestro hospital, Claro. vienen. ¿Y cómo se sienten ustedes de haber desarrollado esta labor altruista? Muy bien, es una bendición de Dios para nosotros, porque parte de nuestra formación es, como le digo, ¿no? servir a los más necesitados en estos casos. ¿Por qué? Porque este mal pues aqueja a niños que son sumamente humildes. Claro. Entonces, felizmente... Pues, Que no tienen que recursos, no tienen ¿no? Para recursos. someterse a una operación. Claro, inclusive no han tenido recursos ni siquiera para viajar. Entonces la ONG y ya la ayuda pues de otras personas llegan a costear los pasajes y la estadía de la mamá y todo. En esta oportunidad también se ha cubierto la estadía, Todo, ¿no? todo, desde los pasajes para que vengan, la estadía, la alimentación, los pasajes de retorno, la cirugía ha sido 100% gratuita, los medicamentos postoperatorios también. Entonces, para nosotros es un gran orgullo como ICA tener a esta ONG y que venga año tras año a realizarse acá de una forma desinteresada, ¿no? ¿Cuándo será una próxima campaña de Es operación de labio leporino? en abril de cada año.
en abril de cada año. Ustedes pueden venir, se pueden inscribir o comunicarse vía telefónica y así vamos reclutando a los casos. Hay personas que no han podido en esa oportunidad operarse. Así es, lamentablemente a veces vienen niños que vienen con afecciones respiratorias altas, inclusive neumonías, y someterlos a una cirugía con anestesia general es, claro, evaluamos el riesgo-beneficio y muchas veces el riesgo es mayor. Entonces a las mamás se les ha comunicado pues que están invitadas para la próxima campaña que vamos a realizar. Igual los niños van a ser intervenidos. Muy bien. Sí, la campaña duró 5 días, empezamos el día domingo a reclutar a los pacientes que habían venido de diferentes No partes del surgió país. ningún problema, indica usted. Gracias a Dios todo ha salido muy bien. Sí, la experiencia, ¿no?, de los cirujanos plásticos, el apoyo del Hospital Regional de Ica, de los cirujanos, del hospital, de las enfermeras del hospital, pues ha permitido que todo haya sido realizado de una forma exitosa. Muy bien, de Sí. verdad, de parte de toda la población, de parte de este equipo de Canal 35 de la Universidad San Juan Bautista, a ustedes les agradecemos infinitamente, ¿no?, por este trabajo social que realizan en beneficio de las personas que menos tienen. Así Gracias es. por eso. Gracias, doctor, también a usted por la deferencia, ¿no?, por Gracias informarnos a un usted. poco más sobre este problema de la apendicitis, ¿no?, que es bastante común, es frecuente, según tenemos entendido. No sabía que le daba más a los varones que a las mujeres. Así es, más frecuente. Bueno, me salvé. Pero no estoy exenta de todas formas, ¿no? Al mínimo dolor de abdomen, si le sumamos a ello las náuseas, fiebre, diarrea, por favor, puede ser un problema de apéndice. Quizás su apéndice esté inflamado, quizás en pocas horas podría desencadenarse una peritonitis que le podría costar la vida. Por eso, si usted tiene estos síntomas, por favor, vaya, consulte al especialista y no se automedique. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, amigos, por su sintonía. Lo dejamos con una canción un poco alegre, por favor.